El Chapa Blanco, ¿qué haces? Todo bien, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Che, gracias por estar. Eh, ¿Cómo te trata México? ¿Qué Bien, tal? bien, bien. Bien. Bien, lindo. México, lindo y querido. ¿Tenés más vueltas a Wanderers o a México? Es tremendo. Creo que ahora estamos ahí, ¿Empataste ahora? sí, creo que estamos más o menos cerca. Che, no sé, ¿podemos empezar por Wanderers? Sería, Obvio, por donde quiera. me parece sería lógico. Primero, me parece inmoral que la tribuna nueva no se llame. Me parece algo que habría que haber hecho. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Lo estás siguiendo a Wanderers? ¿Cómo está hoy tu relación ahí? Sí, lo sigo como sigo a todo el fútbol uruguayo. El otro día me preguntaron si la A, la B, miro todo lo que miramos con el cuerpo técnico, todo lo que sea, porque, bueno, primero porque me gusta mirar el fútbol uruguayo, me gusta. Y segundo, porque, bueno, permanentemente tenés que estar escauteando y preparándote para lo que puede llegar a venir. Entonces, siempre Uruguay está en los planes, en la cabeza, entonces permanentemente estamos mirando. Y a Wander sí, lo sigo del lado de, bueno, de ver cómo va, de tratar de estar. Tengo un hijo que juega ahí, que hizo la pretemporada en primera y ahora está en cuarta. Y bueno, justo ahora estaba coordinando para mañana jugar clase contra River de cuarta, sub-19. Y lo bueno, lo sigo desde ese lado. Eh, ¿Sos consciente de que un hijo tuyo en Wanderers tiene un significado? ¿Cómo es para vos eso? Sí, creo que la lleva bastante bien. Creo que la lleva bastante bien. Después el tiempo dirá si lo perjudicó o no lo perjudicó. Para Pero vos bueno. como padre, ¿cómo es? Porque por un lado debe ser un Bueno, orgullo. me pasó que, bueno, lo voy a ver y bueno, cuando debutó en la Copa Río de la Plata, bueno, la verdad que no te voy a negar que me pasaron cosas que no sé si son normales. Porque bueno, porque estaba él en un lugar que vos estuviste, con gente que vos querés mucho, con un club que todos saben lo que es para mí. Entonces genera cosas. No sé si para cualquier padre ver a su hijo debutar es lo mismo, pero bueno, a mí era verlo debutar y en mi lugar, en mi club, ¿no? Che, vos sabés que siempre tengo el recuerdo tuyo, no sé por qué, creo que hay características de la personalidad, de un perfil medio referente. Como que para mí siempre tuviste entre 29 y 32 años. O sea, mi recuerdo futbolístico arrancará en el 98, ponele, o sea, claramente no. De hecho, me fijaba, debutaste en el 2000, si mal no me... 98. 98, justito, ahí, o sea, 98-2000. Eh, pero el recuerdo que tengo tuyo son dos cosas. Primero, yendo Wanderers México como esa... en el medio vi algo del fútbol chino que también después quiero hacerte alguna pregunta. Y estuvo mi Alfaro hace poco también, que comparten algo que son el 9 del cuadro chico, que hacía muchos goles, y que en algún momento alguno de los grandes se lo iba a tener que llevar, por una cuestión lógica, ¿viste? Eh, Ambos me cagaron, ninguno jugó en Peñarol. Vos encima te tocó ir para el otro lado. Pero siempre te sentí referente, como... No sé si hay algo en vos como medio, no sé, de aplomo. ¿Cuándo empezaste a sentirte vos referente? Es decir, ¿es una edad? ¿Es Vos, sí, trayectoria? vos sabés que no sé ese momento. Sí sé que, claro, me tocó debutar muy joven con 16 años, después no estar, después me tocó subir con Daniel Carreño, y ahí empecé, después me fui a México muy temprano, volví y el Chifle Barrios no, antes de ir a México, el Chifle Barrios cuando agarra me pone de capitán, un poco porque se había ido toda mi generación, porque ahí el capitán natural era Mauricio Nani, y bueno, él se la juega por dármela a mí, más allá que Mauricio era el otro que Claro. llevaba todo. Y bueno, capaz que de ahí ya llevar la cinta capitán de un equipo con tanta historia, con 21 años creo que tenía yo, capaz que ahí, después sí, después de un momento yo ya, en alguna ida al exterior a México, ya me tocó, siendo muy joven, tomar el liderazgo del plantel o de ir a pelear ciertas cosas. Y después ya cuando volví a mi casa ya era como que ya volver a Wander era como que todos me miraban como diciendo, vos tenés que ir a Hacerte cargo vos. hablar los premios, tenés que ir Claro. a ver por qué no hay agua caliente, o sea, como que ya y bueno, y ahí creo que sí, que muy rápido la fui asumiendo, muy natural, no es que la forcé, ¿no? Siempre está. Y después me pasaba eso, que cuando volví a Wander sabía
que tenía que solucionar muchas cosas que en su momento de repente me complicaban en el día a día con los dirigentes de Wander, pero me hacía crecer muy rápido a la hora que me tenía que ir de repente por otro lado y tomar ese mismo liderato. Vos sabés que lo que me pregunto es ahora como entrenador, alguien que se fue forjando, porque está bueno el trayecto, o sea, si con 20 y pocos años ya te toca ser capitán, hay muchas cosas que son inherentes al capitán, desde hablar con el árbitro, desde pelear un premio, todo lo que contás, pero como entrenador vos te das cuenta quién es el referente del plantel, porque viste que hay planteles donde no es tan claro, Sí. sobre todo en equipos como los que estuviste, que son jóvenes, ¿viste? Sí, por lo general sí, te das cuenta, o yo lo identifico enseguida, es más, como compañero también me identificaba con quién tenía que estar, o de repente, o ya siendo a quién sentía que tenía que ir preparando Para hacer. para seguir el legado, entre comillas. ¿Qué ves de Pasta en alguien para hacer una voz Bueno, cantante? cómo se comunica con los compañeros, la ascendencia. Me pasó, por ejemplo, en Wander, el año que salimos campeones, que estaba Guzmán Pereira, Claro. y aparte él también, creo que enseguida entendió tanto él como Max y algún otro que ahora entendieron que el camino, me parece que ellos querían seguir de liderazgo era el mío, entonces como que se prendían, se consultaban, estaban pendientes, entonces bueno, eso ya te da, bueno, es por acá, pero, Vení, claro. pero después me pasó en Wander como entrenador, primero en la sub-19 que también tuve que elegir el mismo camino, después en la mayor, y después hay muchos líderes hay distintos líderes, están los líderes que sabés que son que ellos, la voz de ellos se va a escuchar del grupo, hay otros que sabés que el ejemplo de ellos se va a escuchar del grupo y no de repente tanto la voz, entonces ahí vos vas jugando en un poco qué es lo que querés, si querés no sé, para mí el capitán tampoco significa tanto llevar la cinta de capitán, ¿no? Ok. Pero bueno, vos de repente elegís a quién le da la cinta, si al que te va a mostrar el grupo cómo tiene que entrenar, por ejemplo, o capaz que no, pero bueno, sabés que el grupo es el que lo va a escuchar, o sabés el que va a tener que tener la responsabilidad de hablar con los jueces, de ir a hablar con los dirigentes, o mismo de ser el nexo contigo, de venir y decirte, mira, chapa, Pasa esto. estamos viendo esto que está bueno, o estamos viendo esto que está malo, entonces ahí va un poco también con la opinión que vos sientas. Eso está bueno. ¿Te tocó la conversación te vuelvo al Chapa jugador y referente, obviamente? Hablar con un entrenador porque me ponías el ejemplo más bien de condiciones de trabajo, una cosa más lógica que vos esperás, que el jugador con más trayectoria no vas a mandar a un juvenil que tiene 10 partidos en primera a pelear los premios de que ganaste. Lógico. Ahora, plantearle a un entrenador, che, mirá, yo qué sé, estamos jugando línea de 5, vos te parece. Un ejemplo. ¿Te tocó hablar? En la buena, pero. Sí. Siempre fui demasiado respetuoso. Si bien tuve varios encontronazos con entrenadores, bueno, en la época nacional, con Peluso, con Eduardo, fueron picantes, pero más sobre el lado individual. Después sobre el lado colectivo, siempre, no sé si está bien o mal, siempre traté de hacer al revés las cosas. De tratar de convencer a mis compañeros el mensaje que quería el técnico. Claro. Y no al revés, y no tratar de llevarle el mensaje del grupo, de mi compañero al técnico, para que al contrario, siempre, el tipo pide esto, vamos a hacer esto. Me pasó, o creo que me pasó siempre así. De hecho, nunca tuve algún, capaz que la última etapa con Daniel y Wander, pero no desde el lado de ese, sino del lado de que yo quería salir campeón y retirarme campeón con toda la gloria, y claro, que Daniel de un lado un poco más con los pies sobre la tierra decía, el plantel que tenemos para esto. Claro. Pero, sí. Y yo creo que ahí capaz que di un poco, o sea, levanté un poquito más, pude en alguna ocasión levantar un poquito más el nivel en ese sentido del grupo, pero más, ya te digo, más enfocado a tratar de que el grupo entienda que el mensaje del entrenador era ese y que yo no era técnico como para decir línea 3, línea 4. Claro. Y que si el tipo era línea 4, bueno, vamos a tratar, nos está pidiendo esto, me está pidiendo a mí que me quede en el área, y a vos que llegue y tire el centro, y a vos que no salga del área chica. Listo, vamos a hacer eso. Pidió eso, claro. Después, y ahí sí era al revés, era vos. Si vos no estás de acuerdo, anda a hablar con él. Anda a hablar con él, planteáselo a ver que, no sé, si no te sentís... Porque claro, muchas veces, ahí sí me tocó vos. No me decís, bueno, pero está el técnico ahí. Habla con No, el pero técnico. decirle vos, no.
Esto se lo tenés que decir, esto es un tema tuyo. Claro. Porque es individual, yo estoy para todo lo que sea tema colectivo. Lo individual es cada uno. No quiero jugar por derecha porque soy zurdo y me gusta desbordar. Bueno, habla con el tipo. Anda a preguntarle a ver qué te ve el técnico o qué puede mejorar. ¿Por qué te pide? Claro. Pero sí. Ese discernimiento me parece clave, obvio. Mira, es lógico en este fútbol tan Peñarol nacionalizado preguntarte por ese plazo, que son que 3 años. 2 años y medio. 2 y medio. En el que te pasa de todo, desde goles clásicos, o sea, momentos mejores, peores. Yo como hincha de Peñarol no fueron los mejores momentos, te voy a reconocer, pero hubo de todo. Y también vos llegás después de, como te digo, yo me acuerdo de estar leyendo una ovación en verano en el que vos prácticamente jugabas en Peñarol, por ejemplo. Sí. Y lo que me decías recién, o sea, fútbol de México, fútbol de China, volvés a Wanderers y en todos lados devolvés con goles. O sea, era una cuestión de, bueno, este tipo hace goles, en algún momento va a llegar. Y se te da. Contame un poco qué pasó en ese momento y cómo fue ese tiempo nacional. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pasó? Que cuando yo me voy, antes en Uruguay, hasta los 26 años, ustedes capaz que son muy jóvenes, pero hasta los 26 años era jugador de club. No era como ahora que firmabas por 3 años. Hasta los 26 años era jugador de club. Me mataste, ¿sabes? Sí, total. Claro. Yo a los 25 salgo goleador del fútbol uruguayo y tenía expectativas de, no sé, de volver a México, de Europa, todo lo que uno sueña. Lo que haya, claro. Y bueno, y entre mi contratista en ese momento y mi presidente, que era Walter Devoto, Wander, deciden aceptar una oferta de China, que era préstamo, pero yo cuando volví al préstamo ya tenía 26, o sea, ya quedaba libre. Entonces, ahí fue un poco que yo no me quería ir, tratando de explicarle eso, bueno, está. Me termino yendo y cuando terminaba mi contrato quedaban paz en mi poder. Me lastimo, me rompo el tendón de Aquiles en China, vengo a recuperarme, me empiezo la recuperación con Walter Ferreira. Claro, qué grande. Y bueno, y yo, cuando empezaba el periodo pase, yo estaba roto el tendón de Aquiles y libre. O sea que, entonces ahí, bueno, mi empresario, en ese momento el Pollo Madrid, estaba la posibilidad de Peñarol, obviamente también estaba la posibilidad de Nacional, capaz que no tan en ese momento, creo que Nacional tenía más el puesto más cubierto. Y aparte yo estaba, esto era diciembre, y yo recién podía empezar a jugar en febrero. Y bueno, y yo venía de 2 meses entrenando con Walter Ferreira todos los días, todas las tardes, o en la clínica de él, o en el Prado que íbamos a correr, o a veces le pedíamos prestado el Viera a la Flasca o al Cañi, entrábamos a hacer alguna pasada por afuera en el Viera con pelota. Y bueno, y ahí yo no sé qué pasó. Yo termino contando que el otro día hace poco lo dije, porque no me lo habían preguntado tanto nunca así, que me parecía, estaba todo dado lo de Peñarol y a mí me estaba recuperando el fisio de Nacional. Claro. Al cual yo adoraba con todo lo que se puede adorar a una persona, no solo por todo. Y no sos solo vos, no es la primera nota la que lo recuerdan a Walter. Igual no entiendo por qué lo recordamos tanto, porque era mala gente, pero lo recordamos igual. Y bueno, y claro, estaba en el día a día y conversábamos y él me estaba entrenando y en un momento como que yo, si me iba a Peñarol, obviamente que iba a tener la recuperación en Peñarol o en Danubio o en donde sea, con la gente, pero yo y a la tarde iba a seguir yendo con Walter Ferreira hasta que yo tuviera el alta. Entonces, te ibas a encontrar iba a ser medio raro. Iba a ser un medio jugador raro. de Nacional haciendo la misma capaz. Sí, bueno. Lógicamente. O yo con los intereses de jugando de Peñarol, pero a la tarde pidiéndole a él que me dé una mano. Entonces, cuadraron muchas cosas y ya te digo, de una tarde que fui a Punta del Este a reunirme, que estaba en Peñarol, a la vuelta que se pudo cambiar un poco ahí la cuestión. Walter también habló, Suero está involucrado en esa charla, hay otra gente involucrada en esa charla que pensaban lo mismo que yo y que pensaban que podía darle una mano al club y que ellos me iban a dar una mano importante en la recuperación. Y bueno, se dio todo. Y se dio todo, sí. Claro. Se dio todo. Y Nacional como caja de resonancia es raro, porque es lo que te digo, generalmente tu caso es raro, ¿sabes? Y ahí todo el mundo diciendo, y siempre, ¿no? Que mi juego era para Peñarol. En ese momento,
yo me acuerdo clarito de hasta hablar con amigos nacionales y decir, nosotros necesitábamos incluso un delantero de Sí, esas igual en ese características. momento y en el periodo pase, yo me acuerdo que venía Lolo, venía Taborda, venía. Era un disparate lo que venía. Bueno, Viste era que la cuando época que vas empezamos a hacer armando buenas migas con Francisco venían unos cuantos. y se empezaron a acercar a algunos jugadores que antes no, Mm. lógicamente. Equipazo aquel. Pero pará, vos llegás, algo raro, viste que el jugador de un cuadro chico, sacando que Wanderers es un equipo importante, protagonista y culturalmente es un equipo con tremenda identidad, pasar a un grande es otra cosa. Ahora, siempre como que se da que, ¿cómo decirte? Siempre ves un jugador más joven, más verde, ¿viste? Que llega. Lo más común cuando traen un jugador de un equipo chico es, bueno, a ver ahora. Siempre está esa cosa de, che, la rompió en tal lado, a ver ahora que la cancha más grande, que realmente los equipos te esperan, etcétera, etcétera. Como te digo, vos ya llegaste con bastante arriba. Me da la impresión de antemano que tu adaptación debe haber sido más sencilla que la de capaz de compañeros. Más Que capaz que viste. Sí, te entiendo. Más pasa que era. Yo tenía el a ver ahora cómo queda la lesión y a ver ahora cuándo está pronto. O sea, yo tenía un a ver ahora Tu que era más estigma difícil. era ese Sí, vino roto. aparte de una lesión de tendón de Aquiles, llevaba tiempo. Yo me lastimé en octubre, me operé en septiembre y yo tendría que estar en fines de marzo pronto. Y yo, la pretemporada en enero, me acuerdo clarito que la hicimos en el interior y yo ya la hice. Sin pelota, pero yo corrí, hice todos los kilómetros que gané. Y es más, terminé el último día que le inflé tanto los cocos a Walter pidiéndole para que me deje entrar en un monito, en un rondo, que me decía que no, entra, Sergio. Dale, claro. Hacé lo que quieras. ¿Sabés qué? Yo me voy. Y se fue y me dejó. Y yo copado. Y bueno, y empezó el campeonato y yo ya estaba. Ahí con Walter, la verdad. Y con Walter, el doctor Suero, que era él. Y con Alberto Pan, que fue el que me operó. Sí, creo que nos ponemos a hacer, batimos récord en recuperación de un tendón de Aquiles. Pero era eso, ¿viste? Y después estaba, que el otro día justo lo dijo Gerardo en una nota, Peluso. Y después yo me sentía bien, yo estaba bien, yo quería jugar. Y Gerardo sentía que me faltaba fútbol. Círculo vicioso terrible. Exacto, bueno, eso fue. Y bueno, y bajé a jugar a tercera, y bajo a jugar a tercera. El primer partido que voy a jugar en tercera contra Feni, me van a ir todos mis amigos, van a ver en el parque, ¿verdad? Preliminar. La primer pelota me pegan de atrás y yo puteo. Digo, la concha de la madre, perdón. Dale tranquilo. Y el juez se piensa que puteé, me echa. Llegaron mis amigos y no me veían, ¿viste? Y dice, no era que jugaba. Digo, pero puteé, no. O sea que ahí arrancó todo mal en Nacional. Claro. Que eso bueno, que no sé si alguna vez la conté. Por eso. Y viste, era todo como que y después, bueno, claro, otra vez para atrás, después volví a jugar en tercera, pero ya no era tercera en el parque, era tercera en los céspedes. Otro hay color. una foto ahí con el Oreja y Claro. con el Mor y una banda más. Y yo quería jugar. Entonces, bueno, ahí empezó a costar, después empecé a entrar. No hice goles, después me acuerdo que hice el primer gol contra Rampla, pase de Nico Lodeiro. Y hay una imagen muy linda que todos me vienen a abrazar y me levantan. Y bueno, y ahí empezó a salir las cosas. Y si bien no tuve nunca me sentí ese 9 titular indiscutido. En promedio de goles realmente me fue muy bien. Y más allá de eso, creo que lo evalúo en el cariño de la gente. Creo que hasta termina siendo un poquito excesivo, no sé por qué. A ver, ves como te digo, la caja de resonancia del grande tiene eso. Y te tocó estar en equipos, como decís, capaz que a veces alternando, pero eran años que había mucho. No sé si llegaste a coincidir con el Cacique. Estaba el Morro. Cacique. El primer año estaba Cacique. El mejor Morro Chengue. de. El Morro empezó a jugar. 2008, 2009 es que 2008, empieza 2009. él, que hace esos 2 goles contra Danubio. Sí. Vos estabas. Sí. Entonces, o sea, había muchos nenes ahí. Sí, bueno, y después con Acevedo estaba Regueiro Varela, que ya los dos jugaban de 9. Sí, de puntero los dos. Pero si son uno extremo y el otro lateral. Varela era lateral, bueno, jugaron Pero de 9. te dejaban, te la hacían fácil, te llevaban por afuera sí, y te sí, cuando me tocaba, sí. habilitaban. Era un lujo ese cuadro. Y Matute Morales, ¿no? Toda esa. De hecho, hablamos el año pasado con Eduardo y recordábamos también ese equipo que nos tocó sufrirlo. Después lo pudimos dar vuelta, pero en el momento se sufrió. Y también está eso, me parece, ¿no? De que el recuerdo en general de ese Nacional era bueno, jugaba muy bien,
ganó. Sí, y nosotros, claro, agarramos el primer año del 2008, salimos campeones con Peluso. Las 550 finales con Defensor, ¿no? Claro, Pa. claro. Un 1-1 de Defensor. Claro. Que dije, está, lo ganan y no pudieron. No, las 500, no, esas no fueron en 2000. Ah, sí, claro. Ahí 2008-9, porque 2008 porque en las gana finales Defensor. después estaba el Grillo también, que le hizo. Sí, se aburrió ese Margot. Sí. Sí, nos vacunó. Acá el No, operador. el Grillo, una Por bestia. 3. Una Saludo a él que tiene que venir. Una bestia. Pero está. Y bueno, y fue la época esa que salimos campeones fue muy buena. Me acuerdo de la última fecha, que se queden todos, que no se vaya ni uno solo, que por lo general la canción es al revés. Suele ser al revés. No fue muy bien. Después arrancamos muy bien en la apertura con los Matute, Lodeiro, Robo, Sí. con Acevedo, y después, bueno, clausura no pudimos y terminamos perdiendo. Llegó Diego. Llegó el Diego, la gente. Llegó Diego, todo lo puede. Pará. Tu final en Wanderers me interesa porque estábamos hablando un poquito de esto de. A vos se te va a volver. Primero que se te da algo que no es tan habitual, que es el pase ese que te agarra ya con 30 y largo. Como te vas a Cristal, te fuiste grande. Habías hecho muchísimos goles. 32. Es un pase de esos que no esperás tanto. Bueno, yo aparte fue? justo ese año habíamos salido campeones, después habíamos perdido y arrancaba. Y ahí me llama Sporting Cristal, me vuelvo a reencontrar con el Pollo Madrid, con el Chino Benavides, que era el director deportivo de Cristal, y con el Piqui Casulo, que estaba allá. Piqui que era Casulo, que ídolo- es en este momento presidente de Perú. ídolo máximo. Presidente ídolo electo de máximo. Perú. Está viviendo en Maldonado también. Está ¿En acá. serio? Sí, se vino Ah. para acá. Se vino para acá. Está acá. Y me esperando que le salga algo y. Esperando que le salga a dirigir a la selección de Perú. No, primero va a dirigir acá o algún equipo y después la dirección, No jodas. sin duda. Bueno, y nosotros habíamos clasificado a Copa Libertadores y yo quería jugar la Copa Libertadores con Wander, pero ese había sido un año muy fuerte, muy estresante, muy Desgastante, total. muy, con buenas y con malas. No, y una final, loco. Sí. Y bueno, y ahí el contrato era por 4 meses, Sporting Cristal estaba mal. Yo tenía la posibilidad de reencontrarme con Piqui, salir un poco, tomar aire y volver a jugar la Copa Libertadores, porque faltaban 4 meses para la Copa. Y bueno, y acepté la propuesta y después me quedé un poquito más por allá. Claro, la terminás estirando un poco. Sí, bueno, salimos campeones de clausura, ganamos el campeonato uruguayo, el campeonato peruano, salimos campeones. Y ahí venía la Copa, pero venía la Copa con Wander o venía la Copa con Sporting Cristal, que habíamos clasificado también. Y bueno, y me permití disfrutar de ese. Tuvimos 4 meses muy buenos en Sporting y bueno, nos quedamos un año más. ¿Qué tal el fútbol peruano? Lo que dicen generalmente es más técnico, más liviano en fundamentos. Sí, les juegan todo. Hay un dicho que no comparto mucho, pero que si le ponemos arco a los costados pueden generar muchas cosas porque son muy de tenerla. Lateralizan, como se dice ahora. Pero a mí es muy difícil porque jugás un día en el llano, de repente en Lima, el miércoles estás jugando en Cusco a 3.000 y pico de metros y el sábado estás jugando en la selva a 40 grados de calor. Entonces la localidad de verdad se hace fuerte y yo la verdad disfruté mucho esa etapa. El otro día justo hablábamos con Piqui, que nos reunimos y la disfrutamos mucho, nos fue muy bien, cambiamos. Nosotros cuando yo llego el equipo estaba peleando el descenso y terminamos saliendo campeones. El Cristal, que allá, que baje Cristal es una tragedia deportiva grande. Sí. Y bueno, la verdad que Cristal, el club estaba muy bien en general, las patas de la mesa, jugadores, directiva, hincha, estaba todo muy bien, muy alineado y la verdad que un año y medio que disfruté mucho y que también, al igual que en los 2 años y medio nacional, hay un cariño a la gente de Cristal, para mi gusto siempre digo, más con la historia que tiene Cristal, demasiado excesivo. No, pero a los uruguayos les ha ido bien en Cristal. A todos. Sí. Hasta Hover incluso terminó yendo a Cristal. También, Flaco Valerio, ídolo total, Piqui. Piqui Casulo ya, presidente, como te decía. Mira, esa vuelta después me llamó la atención en su momento Lida Torque, no te voy a mentir. ¿Qué pasó ahí? A mí también. ¿Sí? A mí también. Y claro. No, nada, agarra el cuerpo técnico, no quiere contar conmigo. Yo estaba medio
Como siempre, la verdad, salvo en la época de director, en la época de jugador, siempre mi relación era medias complicada con la gente del club, con la gente que manejaba el club. Y bueno, el entrenador no me quería, no creo que el entrenador, el asistente, que yo había tenido problemas porque había sido director, había sido profe, y había sido gerente, director deportivo, entonces no había mucho feeling, no vamos a contar con... Y ahí se generó que los dirigentes decían que el cuerpo técnico no me quería, el cuerpo técnico dijeron que los dirigentes no me querían, y bueno, tomaron la decisión de que no siga, y ahí por suerte viene otra etapa muy linda de mi vida, que es La de City Torque. Torque en ese momento. Torque, pero con viaje todo pago Pero eso fue después, a la Meca. Eso fue después cuando salimos campeones. Tuvimos que salir campeones. Bueno, y ahí sí ya era City Torque. Y ahí lo pudimos conocer a Pep. Nos reencontramos con Pep. Ah, porque estuviste en Sinaloa con Pep. Claro. Ahí nos reencontramos. Que vos sabés que yo he leído mucho sobre él. Uh-huh. Me fascina la cabeza. Debo ser el único hincha de Peñarol que lee de Guardiola. Pero no creo. No, de estar lleno. Pero sí, ese pasaje de México me interesa mucho. Él mismo siempre habla de que él se transforma en técnico ahí. Que Juan Malillo en realidad él era como de repente puede ser para mí o Carreño o Giordano. Bien. ¿Entendés? Entonces, él ya hacía mucho tiempo, por lo que hablamos con él, ya sabía que iba a ser entrenador. Yo en ese momento nunca se me había cruzado por la cabeza. Si no hubiese agarrado un combo lindo con él y con Juanma, de exprimirlos y no. Cuadrazo, claro. Y bueno, y era como referente y se dio la posibilidad y dice, yo quiero que me quiero retirar, no me quiero retirar sin que me dirijas vos. Y se va ahí, bueno, y tuvimos la posibilidad de compartir. ¿Viste que el famoso dicho técnico dentro de la cancha? Sí. Era el famoso también ese que el líder natural que vos lo estás viendo permanentemente porque sabes que si él está haciendo algo es lo que está bien, entonces generaba eso. Y y era, claro, él fue a aprender a enseñarnos, porque a mí me enseñó mucho, y a aprender. Entonces permanentemente generaba eso. Si un jugador tiraba un pelotazo lo puteaba... Un tipo muy futbolero que entendía todo. También, a mí cuando me preguntan el mejor jugador con el que jugaste, yo lo tengo que nombrar sin duda. Pero claro. Un bruto jugador. Pasa que su carrera de entrenador... Pero es como que capaz que si vos le preguntás a un compañero mío que me tuvo a los 27, un nacional, dice, vos, el Chapo, claro, se preguntaba el que me vio en Torque y dice, vos, este pibe. Claro, con Pep te dabas cuenta de todo lo que tenía, pero bueno, lo agarraste al final. La salud ya no lo acompañaba. Sí, como en Boca pueden decir Cavani, Wander, Herrera. Ese ejemplo. Exactamente. Y contame, compañeros que tuviste que... Porque siempre uno pregunta, bueno, ¿de quién aprendiste? Hablabas de Pep, pero también a mí me gusta la idea del asombro, ¿viste? De esas cosas que se dan. Estuvo el año pasado, por ejemplo, Octavio Rivero, que jugó contra Pirlo. ¿No? Colgamos hablando de eso. Que lo sacan justo y a nivel de cancha se cuelga viendo a Pirlo jugar en Nueva York él. Y esas cosas decís, mirá este hijo de puta, cómo se para. Y ya un Pirlo de 30 y largos en ese MLS. ¿Qué compañero tuviste que decís? A mí me pasó que, la verdad, siempre fui muy poco observador de los demás. Siempre era como que tenía una obsesión con querer mejorar yo y me costaba mucho ver. Después siempre digo, y nombrando, Nico Lodeiro... Agarraste un Lodeiro increíble. Nico Lodeiro dice que viene la sub-20, fue muy bueno. Y aparte estaba bien rodeado, y estaba Matute, y nosotros lo acompañábamos, y él se sentía muy bien, y estaba... ese Nico Lodeiro, porque aparte capaz que lo que me sorprende es que yo lo veo antes, que aparte era bastante cuestionado, va a la sub-20 y vuelve otro Nico. En confianza, en todo lo que sea. Y ese Nico fue un disparate. Y bueno, Matute también me tocó estar en el otro lado. Sí, me queda eso. Pero obviamente que tuve muchos y disfruté mucho. Cuauhtémoc Blanco, lo veías, Pavel Pardo, jugadores que realmente te jugaban distinto. Me emociono porque algo que poca gente sabe, yo estoy muy sólido en el universo de fútbol mexicano. Yo soy loco de Jared Borghetti, por ejemplo.
de tu puesto. Bueno, Borghetti con el Pony Ruiz Claro. en Santo Laguna eran una locura. Borghetti en los Tigres dijo, me aburrí de gritar los goles porque hice muchos. Sí, Imagínate. sí, sí, sí. Bueno, Cardoso en Toluca, ¿no? México tiene. Claro. Yo soy el Cruz Azul. Siempre me gustó de chico. Sí. Jugaba Delgado. Israel López y Chelo Delgado. Israel López, ¿te acordás del 4? Chelito Delgado. Chelito volaba y Luciano Figueroa. Bueno, Estaba yo jugué ahí. contra eso. Le ganamos 4-1 justo el otro día. Mirá, Nosotros terminamos campeonato y jugamos un amistoso contra América en el estadio que ahora está de América, porque están remodelando Azteca, que era el azul. Y justo estábamos hablando de ese partido. Uno me dice, ¿te acordás que el partido? Sí, no fue muy bien. vos estuviste en la América, Chapa. Sí, Enorme institución, ¿no? gigante. Gigante cuando llegué en el 2003. Y hoy, ahora ya te digo, el otro día que fuimos a un amistoso contra ellos, que increíblemente le ganamos. Claro, claro, mucho más grande. Y cuando yo fui a hacer las entrevistas el año pasado a México, algunas entrevistas que tuve, tengo un amigo que está trabajando en América y fui a verlo y bueno, vi las instalaciones que, si bien no han cambiado mucho, porque las instalaciones están en medio de la ciudad, entonces no tenés para crecer para los costados, vos, capaz Claro. que decís vos, acá falta, pero claro, todo lo que es gimnasio, oficina, realmente no, es una locura. Porque es o sea, claro, Hay 4, 5, 6, allá es, 7 equipos que son una locura en México. me encantó para clase de 90 segundos de fútbol mexicano con el Chapa, es excelente. Tenemos que hacer una mesa con el Chapa, con el Loco y con El Grillo. con jugó mucho Acevedo, el tiempo. Grillo. jugó mucho tiempo allá. O ¿cómo se llama el técnico? Con Siboldi, uno de esos. Agarró Mazatlán ahora. Sí, sí. Guille. Guille Almada está a un club de sumarse al club. Todavía no está. Hay un quilombo, sí. Sí. leí, venía para acá y... No agarró Cruz Azul. Hablando, me dolió. Guille. Y me dijiste 5 o 6 grandes. Vamos a repasarlos. América, Bueno, América, Chivas. Chivas seguro. Sí. Ese es el clásico. Sí. Se matan. Después están los dos de Monterrey Monterrey mismo. y Tigre. Y Tigres. Tigres, finalista de Copa, ese que trajo a Gignac. Exactamente. Después, bueno, Pachuca generó... Pachuca es enorme también. Y Guille terminó generando un monstruo. Y el Tornado estuvo de gran Claro, gestión bueno, también. el Papa. Solano también. Papa. Después, bueno, Toluca ahora está jugando la final. No, hay... Si tenés que decir los 6 grandes, ahí quedás. A mi querido Cruz Azul. ¿lo Cruz dejás Azul, afuera? Cruz Azul y Ah, Puma. bien. No. Ah, Cruz los Azul y Puma. Pumas. No, hay. Es un. Los dos, sí, los dos Monterrey, América Chivas, Puma, Cruz Azul. O sea, no ahí es un tenés, fútbol- ahí tenés 6. Y después Toluca, Pachuca últimamente compite mucho. Santos Laguna hace una época se colaba. Santos se colaba, hoy está mal, hoy Está flojo. está flojo, sí. Se fundió el Morelia, eso a mí me destruyó. Bueno, no es que, Se está- no es que se fundió. Cambió La plaza de Morelia se va a Mazatlán Claro. y en Morelia hay un equipo, nosotros jugamos contra Morelia. Pero el Monarcas Morelia, ¿viste? Claro, no está el Monarca Morelia, está Morelia Fútbol Club, que es lo mismo, misma ciudad, mismo estadio, hermoso estadio, nos tocó jugar, está en segunda. ¿Qué pasa con esa liga? Porque maneja un presupuesto, yo lo charlé, voy a decir algo totalmente fuera del aire, con varios exfutbolistas y demás que me decían, mirá, hasta después te cuento quiénes, me decían, mirá, jugué años en Europa y en México y ni cobré como cobré en México, ni visité instalaciones o estadios como en el fútbol mexicano. Está de primera, De Liga primera México. estamos hablando. Sí, bueno, si hoy vos Sin embargo, eso, ahí me saltas a lo que hay una brecha grande hacia abajo. ahora sí, en los últimos años sí. ¿Qué crees que pasa ahí? Al no estar el descenso, vos tenés un presupuesto y no Ya está. competís solo. Pues, ahora si se abre, vos tenés que llevar, porque ahora empieza la competencia. Vos contratás, yo si no contrato, no. Pierdo, claro. Entonces ahora levanta el presupuesto. Pero a mí me tocó jugar en esa liga en 2012. Y no, eran sueldos. Acá no competíamos con los sueldos. Por eso, pero sin embargo, a veces deportivamente viste que es raro, porque los sacás a competir afuera y en la Libertadores, por ejemplo, les costaba quizá una cuestión de que no tenían feeling. Bueno, ¿Qué crees que pasaba? sí, para ellos tampoco era nunca la tomaron tan importante la Libertadores, igual compitieron, ¿no? Llegaron a 2 finales, lo que pasa Hubo que Chivas y no Tigres. y Cruz Azul no tuvo en una Cruz Azul semifinal. con Boca. Claro. con penal, Pero con inclusive Roque, los penales. si ganaban no eran campeones. Rarísimo. Pero de Liga MX, de Liga de Primera, hoy no, siempre. A vos te llamaban de un equipo de mitad de tabla para abajo de España, te llamaba un equipo de estos y
en la parte económica no competía. Vos capaz que después querías decir, bueno, quiero tener el sueño de jugar en Europa, en un equipo más o menos. Podés agarrar ahí. Y después, pero en precio, ellos compiten con lo que quieran. Bueno, ahora sí, bueno, compiten con lo que quieran. Eso es increíble. Como ves, como Salvo los grandes de Europa, que bueno, que obviamente, ¿no? Pero. Y amistosos, ponele con la MLS ahora que ellos creció, tienen la League, Conca Champions famosa. No, eso y la League Cup. La League Cup. ¿Y te la tocó League Cup, la League Cup se juega todos los años y juegan todos los equipos de Primera de México contra todos los equipos de Primera de la MLS. Se van a Estados Unidos, el campeonato de México para un mes y van para y ahí van y juegan tipo una Copa Libertadores entre ellos dos. Se van eliminando primero por zona, se van eliminando, después mata y es un espectáculo que para ellos, que está medio ahí, pues, claro, se juega siempre en Estados Unidos, entonces termina siendo el mexicano siempre visitante. Claro. Pero sí, es un campeonato que lo armaron entre ellos y está, por lo que veo, está muy bueno. Y después está la Conca Champions, que también ahora juega, creo que la final la juega Cruz Azul con. Cruz Azul con un equipo de la MLS. El Chapa entrenador, ¿de qué entrenadores aprendió? Y no vale de todos. Y bueno, pasa que eso sí, es verdad, porque de alguno aprendí lo que no quería hacer. Eso seguro. Entonces sí. Pero. A mí me quedó bueno Juan Malillo, lo tengo que nombrar inevitablemente, sí. Porque aparte fue el primero que dijo, me acuerdo clarito, los monitos, los rondos que le decimos hoy, que claro, se juegan medio para. No, se paró y dijo, esto no es contra los de afuera, es contra el de adentro, que corra. Si la perdió, que corra. Que fue es verdad, claro. ¿Para qué hago el monito? ¿Para que corra el de adentro? Exigencia, claro. Claro. Y después, bueno, de Daniel Carreño, en su momento, en tema de manejo, en tema de resolución, de sentido común, Jorge Giordano. ¿Giordano? Giordano me enseñó mucho. Bueno, creo que fue el que me terminó diciendo, o sea, el que me terminó generando eso de quiero ser entrenador. ¿El click lo hiciste con él? No sé si el click, pero sí empecé a entender cosas. O capaz que me agarró en la edad y yo quería que. Jorge era de que te decía, va a pasar esto y nos puede pasar esto. Y terminar el partido por lo general decía, perdimos, pero si nos dijo que nos podíamos perder así. Claro, ¿por qué no lo hicimos? Y después mucho. Bueno, Ángel Varela, que me tuvo en todo juveniles, que me hizo debutar. El Chifle, con toda su locura. Personajes. Sí, tengo. Y bueno, y en México tuve. Escuelas La Volpista. ¿Tuviste a Richard? ¿O a Richard La Volpe? No, tuve escuelas La Volpista. Tuve, por ejemplo, a Sergio Bueno, que es muy La Volpista, claro. Muy táctico, muy memoria si tenías a Richard. No, bueno, yo creo que también me hubiese muerto. Me hubiese matado porque yo era bastante desprolijo y él bastante táctico. No, y esto que contás que vos eras medio rebelde o contestatario con Richard, sí. Es un sheriff. Y te llega con los lentes espejados y te encaja un cuetazo. Pero tuve unos cuantos. Y ahora como tuve al maestro, tuve a Fossati en la selección. Vos haces un gol en el 5-0 aquel del medio local. En el de Venezuela. Sí, 5-0. Sí. 5. Sí. Medio local. Bueno, ahí fue el debut, el redebut del maestro, que jugamos en Venezuela y acá un ida y vuelta. Me acuerdo clarito. Pará. Algo que se te escapó, y con esto primero te agradezco por el tiempo, Chapa, de corazón. Y sí te digo, ¿qué rol ocupás hoy como entrenador? Vos decías recién que como futbolista te tocó ser capaz de complicado con dirigentes o tener una relación más turbulenta. Seguramente por el rol que te tocaba y por los intereses que como decías, lo tuyo y lo colectivo. Como entrenador ahora, ¿cómo llevas esa situación? ¿Seguís siendo...? Muy bien, creo que muy bien, porque a mí eso lo resumo fácil. Yo cuando era jugador tenía que defender a mis jugadores. Obviamente al club. Hoy sé que tengo que entender todas las partes. Ya hace un tiempito empecé. Yo siempre digo lo mismo, cuando yo me pongo a negociar, me pongo de las dos partes, no negocio solo de mi parte. Pues estoy negociando con vos cuánto me vas a vender el celular, tengo que entender por qué me lo querés vender a eso. Entonces, me pasa que hoy, por lo menos lo que yo entiendo, tengo que entender al jugador, entender al dirigente, inclusive entender a la prensa y al hincha.
Entonces necesito generar Todas las partes. ese microambiente o ese microclima porque no es que siempre el jugador tiene razón, o no es que siempre el dirigente tiene razón, entonces y terminá haciendo eso. Ser entrenador, un día me dijo alguien, es un poco aprender a ceder y dónde ceder. Claro. Y bueno, es así, yo como jugador capaz que no cedía. Porque si el agua estaba fría, el agua estaba fría. Y tenía que estar caliente. No, es diferente. Hoy es lo mismo, pero bueno, pero ¿por qué está fría el agua? Vamos, ¿dónde está? Bueno, porque se enchufó, no es porque falta. Entonces, bueno, vamos a buscarle la solución. Yo como jugador, y capaz que hasta terminar, yo, por mi manera de gestionar, me termino sintiendo parte de la solución y del problema. Antes está bien, el problema no es de nosotros. Nosotros tenemos que entrenar, tener las condiciones y jugar. Claro, entonces, vos resolveme todo lo que está afuera. Sí. Y a veces... Hoy el entrenador termina siendo un poco jugador, un poco dirigente y a veces hasta un poco hincha. Tremendo. Y bueno, y el tema del periodismo también tenés que ir llevándolo porque bueno. Y sí, saber qué decir. Y sí, a veces tenés ganas de decir algo y no es fácil decirlo porque podés perjudicar al jugador o porque podés perjudicar al dirigente. Entonces tenés que ir. Está bueno eso el timing. Vos sabés que Eduardo Acevedo, justo que lo tuviste, nos contó en una entrevista. Yo declaro siempre para mis jugadores, por ejemplo. Él decía que lo que él decía era para que el futbolista lo vea y se sienta aludido. Y si vos ves, por ejemplo, el documental del City, empieza con Guardiola diciendo: yo los voy a ir a defender en la conferencia de prensa hasta el final, pero acá... Bueno, yo no la escuché, pero yo un poco eso, sí. Yo lo voy a defender siempre. Esta es más mía que de Guardiola. Yo lo voy a defender siempre al jugador. Déjenme defenderlo. Denme la oportunidad de defenderlo, porque hay cosas que son indefendibles. Claro. ¿Me explico? Yo, mientras vos te puedas defender, ahora si vos... ¿Qué es indefendible? Bueno, hay otra frase mía, cambiar el yo por el nosotros es medio indefendible en un momento. Que te importe solo el vos y no el grupo. ¿Ejemplos? Falta de conducta Bueno, sí, claro. Esto sí. no. A ver, si vos individualmente le haces daño al equipo, es difícil. Voy a tratar de traerte. Bueno, cuando no lo entendiste... Y yo no puedo defenderte a vos por delante de 25 o 30 jugadores. Te voy a defender a muerte. Pero dame ese argumento. Claro. Y ahí hay algo que yo siempre digo, que es muy difícil, capaz que yo, no sé si lo aprendí de viejo, el cambiar el yo por el nosotros. Porque el fútbol es un deporte colectivo, de individualidades. Entonces, si yo soy solo yo, bueno, pero pará. No, pero no juego, y bueno, está bien, pero hay otro que juega. Hay otro que está peleando, porque si todo soy yo, tengo que jugar, y bueno, vamos a hacer planteles de 11. Entonces a veces entender que el rol es estar pendiente del otro. Que es muy difícil porque el jugador es muy egoísta, y yo capaz que el peor de todo, pero bueno, a veces no es solo yo. Chapa, muchísimas gracias de corazón. Todos los éxitos en lo que viene. Muchas gracias. Y bueno, a ver, estaremos siguiendo la Liga Mexicana más que nunca. Vamos a ir a Cruz Azul. Vamos arriba, Cruz Azul. Vamos arriba.